Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, un programa que lleva ya más de un año. Esta es la quinta temporada, ya aquí en Europa terminando el invierno, las últimas semanas, pero todavía hay frío, hay bastante frío. Hoy nos vamos a movilizar en este programa a Medio Oriente, como lo hemos hecho en los últimos 3 programas. Hablábamos la semana pasada de lo que se podía venir en una escalada mayor en ese conflicto prebélico que ya venía haciendo Israel y los Estados Unidos en contra de Irán. El año pasado, en el Pacto de Roma, se habló muchísimas cosas, después vino la guerra de los 12 días, esta vez estaban sentados también en negociaciones y vino el ataque, es decir, que sentarse con los Estados Unidos no es garantía de que te van a dejar en paz o que no haya ningún conflicto, ¿no? Esto estamos claros, esta es geopolítica al día, geopolítica pura. Hoy el mundo vuelve a mirar hacia Medio Oriente. La tensión entre Israel, Irán y Estados Unidos ha alcanzado uno de sus momentos más delicados en años. Pero la verdadera pregunta no es solamente si habrá o no guerra. La pregunta es mucho más profunda. ¿Qué se está jugando realmente detrás de este conflicto? Porque cuando analizamos la situación desde la geopolítica, descubrimos que esta crisis no es únicamente militar, es también energética, estratégica y económica. Y además involucra a las grandes potencias del sistema internacional, Estados Unidos, China y Rusia. Hoy en Geopolítica al Día vamos a analizar lo que realmente está en juego detrás de la confrontación entre Israel e Irán y si el mundo se acerca a una escalada mayor. Hoy vamos a analizar uno de esos temas que nos gusta, un tema que venimos tocándolo de vez en cuando, tanto el año pasado 2025 como en el 2026, pero que mucho antes de ello ya estábamos nosotros metidos, empantanados, como quien dice, en el tema de Medio Oriente, en el tema geopolítico que es apasionante Medio Oriente, no solamente porque posee las 3 grandes religiones del mundo, no solamente porque tiene más del 50% de los recursos de petróleo, no solamente por eso, cuando analizamos la guerra, detrás de la guerra, entendemos nosotros que ese conflicto bélico no va solamente a la expansión que quiere hacer Israel, no va simplemente a acabar con las armas nucleares que dicen los Estados Unidos e Israel que hay en territorio iraní. No solo es una guerra de los últimos 79 años, desde la formación del Estado sionista de Israel en 1948 hasta la actualidad, no va más allá no es solamente analizar, esa guerra de los 12 días del año pasado que nos tuvo en vilo durante 12 días seguidos, después un tratado de paz que ya fue roto. No es solamente que confunden o confundir para muchos los que están metidos en este campo a los árabes con los persas. No es preguntarse si el Israel actual es la tierra de Abraham, es la tierra hebrea de la Biblia, ¿no? Esta guerra tiene un trasfondo clave, un trasfondo que se define en 3 áreas, como lo dice la lectura que acabé de hacer. Es energética, puesto que siempre hemos tocado el tema del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30-35% del petróleo diario, por donde pasa también el 30-35% del gas licuado diario. Esto va más allá, que es también cerrar las puertas a la geopolítica de China. Recordemos que gran parte de la importación de Medio Oriente pasaba por allí hasta llegar al gigante asiático que es China, ¿no? Es una guerra también estratégica para los Estados Unidos, luego de tener en el Caribe la flota desde el mes de julio, agosto del año pasado, luego de lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero y lo que está sucediendo a partir del 3 de enero con esta puesta en práctica de una invasión administrativa que tienen los Estados Unidos dentro de Venezuela, donde Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, como las cabezas del Estado venezolano, pues mueven muy bien sus fichas y obedecen muy bien a lo que dice Donald Trump o a lo que dice Marco Rubio. Es también una guerra económica. Es una guerra económica porque desde el año 1979 Irán ha estado bloqueado, ha estado sancionado. Sin embargo, cuando comenzó este conflicto el sábado pasado, observamos cómo Irán fue capaz de sostener fuego cruzado con 8 puntos distintos, 8 países distintos, que es una especie de entramado geopolítico para Irán. Decíamos hace 15 días y hace 21 días en los programas que Irán
tiene 3 formas de defensa, las cuales no va a abandonar. Uno era el estrecho de Hormuz, por donde pasaba gran parte de los minerales diarios, del combustible diario, de todo lo que le daba vida al comercio mundial diario, pasa por el estrecho de Hormuz, ahora cerrado, porque recordemos que el 60-70% del estrecho le pertenece a Irán, por lo cual es un enclave geopolítico que Irán no va a querer ni siquiera reconfigurar a futuro. Es simplemente un punto estratégico dentro de la geografía mundial para mantenerse en el poder. El segundo era el avance, el proyecto misilístico que tiene desde hace décadas. Misiles hipersónicos se habla, hemos visto los ataques a través de videos, a través de videos captados por teléfonos celulares, por móviles de las personas que viven tanto en Emiratos Árabes. Ayer fue a Azerbaiyán, desde Israel, hasta un partido de fútbol estaban jugando en Irak cuando pasaban los misiles, ¿no? Muchas cosas son reales, otras cosas son falsas. Siempre, como les digo, ir a las fuentes, que es lo que nosotros tenemos y por las cuales nosotros nos guiamos para este trabajo de análisis y reinterpretación de las cosas. Detrás de la guerra también hay narcotráfico, detrás de la guerra también hay nueva tecnología que se pone en práctica para tratar de vendérsela al mundo. ¿Qué tanta eficacia tiene una guerra? Tanta eficacia como tiene la economía mundial. Una economía que viene con un PIB muy bajo, una economía mundial que viene con inflación. Una guerra en este momento hace que el comercio mundial financiero comience también a moverse. Hemos visto cómo el dólar se ha fortalecido, su valor se ha fortalecido en todos estos días. Hemos visto cómo el barril de petróleo ha llegado hasta los 83, 84 dólares por barril, lo que fortalece al petróleo, a los que estamos estudiando petróleo, después de la publicación del ensayo que ha sido bastante bueno. ¿Cuál es el futuro del petróleo? Ahí está una de las respuestas. El futuro del petróleo es eso, es el hacerse del poder de los recursos para mantener el poder económico, el poder político. Es un poder estratégico, es parte de lo que hace la política estadounidense, de lo que hace la mundialización y todo ese grupo que quiere tomar el poder. Es cerrar los canales, tratar de cerrar todas las válvulas de escape que pueda tener China en ese sentido. La guerra de Rusia y Ucrania continúa, ya cumplió los 4 años, no hemos hablado mucho de eso, pero es parte del sistema, es parte de la trama mundial que se viene fortaleciendo después de la pandemia, porque todo esto es post-pandemia. Estamos en un mundo cambiante, estamos en la instalación de un nuevo sistema, estamos dentro de la demarcación entre lo que sucedió antes de la pandemia y luego de la pandemia. Y lo que ha sucedido luego de la pandemia han sido guerras continuadas, han sido tecnología dentro de la guerra, inteligencia artificial militar por parte de Rusia, cómo es el juego estratégico en los cielos del mundo, en el espacio aéreo. Eso lo estamos viendo también todo esto, ¿no? Hoy vamos a analizar uno de los temas más delicados y potencialmente explosivos del sistema internacional: la creciente confrontación entre Israel, Estados Unidos e Irán. Pero la pregunta fundamental no es simplemente si habrá o no guerra, como lo dijimos hace un momento. La verdadera pregunta es qué se está jugando realmente detrás de este conflicto. Nadie se cree que es por la libertad de los iraníes, así como fue la libertad de los venezolanos. Nadie se creyó que tampoco iban a liberar a los iraquíes después del año 2003, o los afganos después del año 2005, o a los sirios después del 2009, o a los libios después del 2011. No, nada de eso sucede, porque las guerras no se luchan por independencia ya. Eso pasó hace 200 años. Las guerras se luchan ahora es por control geopolítico, donde grupos enormemente fuertes, tanto económicamente, militarmente y energéticamente, confluyen para hacerse de un territorio. Y desde el año 2003, 2 años antes, después de lo que pasó con las Torres Gemelas, comenzó un reenfoque del mundo dirigido ya netamente a Medio Oriente para posicionarse primero políticamente. Por eso observamos que todos los que gobiernan, o los jefes de Estado de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de todo ese estrecho, pues responden a un solo poder, que es el poder sionista de Israel, y por supuesto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos también responden al poder sionista de Israel, puesto que, recordemos los archivos de Epstein, que no se nos olvide, porque esto es clave. Este es el eje esencial por lo cual los Estados Unidos no es el eje principal
no es el objetivo principal por lo que Estados Unidos entra a la guerra. Ya entró en el 2003, recordemos, apertura desde el estrecho de Hormuz por Siria para salir mucho más rápido al Mediterráneo y no dar la vuelta por el canal de Suez. Eso es el objetivo esencial, pero aunado a esto también se une el poder sionista en el mundo, y Donald Trump está respondiendo, está pagando los favores que le hicieron para poder llegar nuevamente a la Casa Blanca. En el año 2018 hubo un tratado nuclear en el cual Donald Trump, como representante de los Estados Unidos de Norteamérica, era presidente, le dio una patada a la mesa, se levantó y hasta ahí quedó el tablero energético para ese momento, el tablero nuclear para ese momento. Lo que contravino luego del 2018 pues son todas estas consecuencias, que se quiere llegar hasta la guerra, hasta una guerra con mayor escalada, una escalada de la guerra muchísimo mayor a lo que hemos visto todos estos días. Porque cuando observamos el tablero con perspectiva histórica y estratégica, descubrimos que este enfrentamiento no es solo militar, es también geopolítico, es energético, es económico, es simbólico también, es claramente simbólico. Medio Oriente vuelve a convertirse en el epicentro de las tensiones globales, en el foco caliente geopolítico más importante del mundo. Lo era y lo es en la actualidad también. El conflicto visible de Israel versus Irán. Esto tiene su historia, ¿no? Cualquier youtuber que ha montado muchísima información, mucho más interesante que las que aparecen en los libros. Que quieren ir a los libros o a internet. Ahora hay nuevas formas, hay nuevas estrategias para enseñar la historia, que es muy buenas. Hacen construcciones históricas a partir de lo que ha sido el conflicto de 3.000, 2.000 años que viene para acá y luego viene acentuado desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. La rivalidad entre Israel e Irán no es nueva, por supuesto que no. Se ha construido durante décadas sobre tres pilares fundamentales. Uno es la seguridad estratégica de Medio Oriente, seguridad estratégica de los canales, seguridad estratégica de los recursos. El equilibrio regional también es clave. Debe haber un equilibrio regional, y para que haya un equilibrio regional, lo decíamos la semana pasada, o están todos siendo parte de lo que propuso Israel luego de 1948, apoyado ahora por un sistema económico, monetario, financiero bastante fuerte, comercial bastante fuerte, o simplemente van a haber dos bloques. Y el primer bloque se observa claramente cómo está Emiratos Árabes Unidos, cómo está Bahrein, cómo está Arabia Saudita y esa cantidad de países de Medio Oriente que conjugan para un grupo. Hay otro grupo de países que han sido invadidos, que obviamente están en crisis sociopolítica, socioeconómica, como el gigante sirio, como el gigante iraquí, como Afganistán y algunos otros países, Yemen por supuesto, a algunos países que han desestabilizado a punta de bomba. Y otro grupo, por supuesto, que es el grupo de Irán, que tuvo que buscar alianzas estratégicas afuera de su propia región, y se ha unido a China, se ha unido a Turquía, se ha unido a Rusia, se unió a Venezuela en su momento, por lo que poco a poco en todos estos años ha podido llevar una política más equilibrada, no solamente fuera de su territorio, sino con el mundo. Israel considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial. Primero tienen que probar que ese programa tiene armas de destrucción masiva, tal cual como lo que pasó en Irak en el 2003, y luego en el 2007 tuvieron que desmentir. Era simplemente un objetivo claro para instalar bases militares en Irak y todas las bases militares que pueden haber allí. Con bases militares nosotros vamos a tener un programa especial también, porque hubo una diatriba también esta semana entre Pedro Sánchez y Donald Trump, en los que no se le iba a permitir desde España prestar una de las bases militares. Aquí mismo, cerca de donde yo vivo, en Rota, hay una base militar estadounidense. Desde su perspectiva, un Irán con capacidad nuclear alteraría completamente el equilibrio militar en Medio Oriente, y es obvio, si hemos estado viendo desde el día sábado cómo ha sido el conflicto, e Irán no se ha detenido. Primero, porque tiene una industria de drones enorme, y segundo, porque ha tenido más de 40 años en estudios en tecnología misilística. Irán, por su parte, ve a Israel como el principal aliado regional de Estados Unidos y como un actor que busca limitar su influencia en la región. Eso es lo que se ha tratado de hacer. Primero con Mossadegh, recordemos el golpe de Estado, el derrocamiento por petróleo que se le hizo con la operación Ajax por allá en el siglo XX, luego con el Shah de Irán, y luego
con la Revolución Islámica. 3 periodos bastante interesantes de estudiar, y los 3 periodos, uno más asentado allá a la influencia de Israel y otro que se opone, el que está ahorita, por supuesto, lo hemos visto, es visible, es obvio que está en contra. Lo que quiere en este momento Israel y lo que quieren todo ese grupo de la mundialización es colocar al hijo del Shah de Irán para, bueno, seguir ese patrón de líderes que simplemente pues respondan a las decisiones, a las alianzas y por supuesto a los intereses de Israel dentro de la región de Medio Oriente. Por eso el enfrentamiento ha tomado muchas formas indirectas. Han habido operaciones encubiertas, por supuesto que sí, hemos visto hasta en video cómo el Mossad ha estado trabajando durante muchos años dentro de todo el espacio territorial de Medio Oriente. Ataques cibernéticos, eso es la cyberwar, que es ahora el pan nuestro de cada día. La guerra de inteligencia, por supuesto que sí, volvemos a citar al Mossad y por supuesto dentro de Irán a los encargados de la inteligencia militar iraní han estado también dentro y fuera de su territorio teniendo alianzas también. Apoyo a milicias aliadas en la región, eso se ha visto, el apoyo al Hamas, el apoyo a Hezbollah por parte de Irán. Recordemos que se pertenecen también o predican el Islam como forma política, económica, como forma religiosa, hasta cultural, pero desde un punto no tan extremo y desde un punto distinto a otro Islam. Ellos son chiitas, por lo tanto tienen una concepción del mundo distinta. Por eso el ayatolá era Ali Khamenei, tiene una visión del mundo, una visión para Medio Oriente y por supuesto una visión socioeconómica, sociopolítica, sociocomercial a puertas adentro de Irán, a puertas afuera, repito, con otros países fuera de la región de Medio Oriente. El principal comprador de sus productos, recordemos que es China, prácticamente el 90% de su capacidad comercial era con el gigante asiático, por lo que cortar el flujo también por el estrecho de Hormuz es que no lleguen las cosas a China, es que China no pague a Irán lo que tiene que pagar o no ayudar a hacer esta alianza militar que ha prestado a Irán en estos conflictos. Y por supuesto, de una escalada mayor nos preguntaríamos cuál sería la posición de Rusia y China con respecto a la guerra en Medio Oriente. Pero cuando estas tensiones aumentan simultáneamente en varios frentes, el riesgo de escalada crece de manera exponencial, y esto estamos claros. Pero ¿qué encubre el conflicto? Porque siempre hay un trasfondo, siempre debemos ir al final de esto. No es, recordemos, no es por independencia, no es por la libertad, no es para que las mujeres se desvistan, no es para que muestren su rostro, que es parte obviamente de la nueva revolución que podría haber en Irán, una revolución feminista muy pero muy grande que comience ahora de Irán hacia el mundo a partir del sexo femenino. Pero eso es parte de la trama, eso es parte del tablero geopolítico. Detrás de esto hay un hecho esencial que es energético. Detrás del enfrentamiento militar existe una dimensión mucho más amplia. Medio Oriente es una de las regiones más estratégicas del planeta por varias razones. Uno, por energía, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido hasta el cansancio. Gran parte del petróleo y del gas mundial pasa por esta región, el estrecho de Hormuz. Segundo, por las rutas marítimas claves. Es clave la ruta marítima del estrecho de Hormuz. Es uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, por no decir el más importante del mundo. Una interrupción de ese punto podría afectar de forma inmediata los mercados energéticos globales. El tercero, hay una influencia regional. Irán busca consolidarse como potencia regional. ¿A partir de qué? De los 3 hechos que le estamos repitiendo y que hemos repetido ya varias veces. El estrecho de Hormuz me pertenece y por supuesto desde allí puedo implementar una especie de política fuerte dentro de la región de Medio Oriente. Segundo, el proyecto misilístico, que bueno, puede servir también como protección, como seguridad, no solamente para Irán, sino para la región. Y tercero, recordemos que esa es la diferencia que hay entre la religión, es simbólica, es religioso y cultural, de cómo observan al mismo Dios desde un lado y al mismo Dios desde el otro lado. Cómo lo observan desde Persia, lo que era Persia, que es Irán ahora, y cómo lo observan desde los países árabes. Israel busca mantener la superioridad militar en la región, pero claro, con la inversión que se ha hecho en los últimos años, el ejército más potente que tiene Medio Oriente, si no me equivoco, es el de Israel. Por lo tanto, también la guerra
es parte de la guerra, es un suculento jugo para ellos para poner en práctica también todo lo que han invertido. Pero además de eso, recordemos que el objetivo de Israel es la expansión, y lo vimos desde el primer día de 1948, lo que ha hecho ahorita con Palestina y lo que ha hecho con la Franja de Gaza, con Cisjordania, Jordania y todos los países que eran antes allí o que estaban allí, cómo han ido demarcando nuevas fronteras, nuevos límites, y lo que está haciendo ahorita, la influencia que tiene ahorita Israel en Siria, luego de la caída, llamémoslo así, de Bashar al-Assad y de su grupo, luego del 2011, de una guerra larga en Siria. Estados Unidos intenta evitar que el equilibrio estratégico cambie en favor de actores adversarios. Por supuesto que sí, esto es clave. Estados Unidos se une a la guerra porque necesita detener a China de una vez por todas. Lo hemos repetido en varios programas. Obviamente, la deuda que tienen los Estados Unidos con China es trillonaria. Cada vez vean cuánto pagan los intereses de los Estados Unidos a China anualmente y van a ver ustedes la diferencia, que es mucho más grande los intereses que le paga a China o a otros países con los que tiene deuda que la parte militar. Ojo, y Estados Unidos es una gran potencia militar, eso no lo podemos negar, es la gran potencia militar del mundo porque fabrica, porque tiene tecnología y por supuesto porque la inversión que hace para ello es suculenta. También porque la Fed, que es la Reserva Federal estadounidense, pues por supuesto pone dinero para seguir la tecnología, para seguir la ciencia, porque de allí pues obviamente regresa o retorna una enorme cantidad de dinero que para ellos pues sigue respaldando el sistema mundial. Al fin y al cabo, ¿qué respalda el sistema monetario? El dólar, sí, pero detrás de eso es que está la confianza de una potencia. Si los Estados Unidos no fuese potencia, pues el dólar no costaría absolutamente nada, ¿no? La confianza es la que apalanca a una moneda. El papel de Estados Unidos es clave. Estados Unidos ha sido durante décadas el actor externo dominante en Medio Oriente. Ya sabemos el porqué. Su presencia responde a varios intereses. La primera es la estabilidad energética. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, entre 13 y 15 millones de barriles diarios, pero no exporta, porque para mantener la capacidad interna de los Estados Unidos necesita mucho más petróleo. Y un paso acelerado geopolítico que hizo fue lo que pasó en Venezuela el 3 de enero del año 2026, apenas hace 2 meses y pocos días, que fue la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores y la toma, la invasión político-administrativa que ha hecho Estados Unidos dentro de Venezuela, bueno, poniendo rodilla en tierra a los que quedan allí gobernando y por supuesto ahora son aliados. Ya teniendo el petróleo venezolano, claro, lo tengo para mí, con inversiones, porque para nadie es un secreto que el sistema petrolero devastado por el chavismo y por 26 años de mal gobierno, de desgobierno, diríamos nosotros, acabaron con una empresa que era una de las principales del mundo, incluso hasta en los primeros años de Hugo Chávez, cuando se fortaleció también el barril de petróleo, que le tocó tener el tercer y cuarto boom a él solo, pues por supuesto la empresa estaba muy fuerte. Lo que estaba puertas adentro de PDVSA pues ya era otra cosa. Necesita muchísima inversión, todo ese aparataje, todo ese gran modelo que tiene Venezuela como petróleos de Venezuela, que es PDVSA en la actualidad, y allí poder reenfocar ahora, ya no que los socios de Venezuela sean los países asiáticos, en este caso China, en este caso Medio Oriente, Rusia, sino cambiar los ejes de poder, cambiar la geopolítica directamente, que todo el petróleo debería ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Haciendo inversión los Estados Unidos de Norteamérica dentro de Venezuela, se aseguran el petróleo por los próximos 50 años. Es un tema estratégico, es un tema clave. Es un tema clave que estaba detrás de, obviamente, del gran favor que hizo, por supuesto, de extraer a Nicolás Maduro. Pero ese préstamo que hizo, esa gran ayuda, va a salir muy costoso. Lo que hace el Medio Oriente es también estratégico, es una estabilidad energética, es seguridad entre aliados, es el control de las rutas estratégicas, es el equilibrio regional frente a potencias rivales. Si Irán no estuviese ubicado donde está ubicado, a Irán no le hubiese pasado absolutamente nada, pero es la piedra de tranca del enorme proyecto que tienen para reducir los días de embarcación entre el petróleo que tiene que dar la vuelta por el canal de Suez, que son 9 días, esos 9 días se ahorrarían y estaría llegando a la costa este de los Estados Unidos el petróleo mucho más rápido. Pero es una influencia también de tipo geopolítica, porque tengo influencia, incluso Donald Trump lo ha advertido en un discurso, que él y ellos, su grupo, tienen que definir quién va a ser el presidente de Irán.
que esté de acuerdo con ellos y que juegue para ellos, ¿no? El hijo del Shah de Irán se presenta como el mejor modelo para esto, ¿no? Ya el hijo del ayatollah muerto no va a ser de la partida para ellos, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo aguanta Israel, o hasta cuándo aguanta Irán, o hasta cuándo aguanta los Estados Unidos en una guerra que se puede llevar varios días más de los que han pasado. La escalada, ojalá sea una desescalada de la guerra en los próximos días para llevar la fiesta en paz, porque asustan muchísimo, y asustan muchísimo a los sectores o a los frentes que están en otros continentes, que también son socios, que también pasan su comercio por el estrecho de Hormuz, que también es parte de todo ese engranaje magnífico donde está ubicado Medio Oriente, y que tiene comunicación rápida con África, con Europa, con el resto de Asia. Es un enclave geopolítico muy bueno, y la ubicación de Irán es muy buena también. Sin embargo, Washington enfrenta un dilema. Por un lado, no quiere una guerra regional de gran escala. ¿Por qué? Una guerra regional a gran escala, teniendo, imagínense ustedes, en el imaginario colectivo que puede haber a partir de las redes sociales, obviamente, que tenga armas nucleares Irán, y que se desate una guerra regional, pues no quedaría mucho que extraer de Medio Oriente, ¿no? Si nuevas ciudadelas como Dubái, por ejemplo, que ha sido una de las ciudades con más desarrollo en los últimos 15 años, ya están cayendo los misiles. ¿Qué pasaría si eso se lleva una guerra de 3 años, por ejemplo? Vean lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y ojo, la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido muy estratégica. Las bombas donde han caído han sido directos objetivos militares, pero no ha sido directamente a la sociedad, como cayó, por ejemplo, la muerte de esas 160 niñas en Irán, y por supuesto del lado contrario también. La cúpula de hierro que tiene Israel y que la pone en práctica todos los días ha sido una enorme inversión, pero ¿hasta cuándo durará? ¿Cuándo va a ceder? Por otro lado, tampoco puede permitir que Irán consolide una capacidad militar que altere el equilibrio estratégico, por supuesto. Si Irán fuese socio de los Estados Unidos, pues nada estuviese pasando. Si Israel fuese el enemigo, estuviesen ahorita invadiendo Israel, por supuesto. Esto es así, esto es claro, la geopolítica es clara, la geopolítica son intereses, y yo voy a cuidar un territorio, lo voy a proteger, lo voy a atacar, lo voy a acabar según mis intereses. En eso estamos sumamente claros. Por eso su política suele moverse entre presión económica. Vemos que en los últimos 48 años ha sido sancionada Irán por muchísimas sanciones y bloqueos económicos persistentes. Hay un apoyo militar indirecto, ha creado también focos alrededor de Irán para ataques estratégicos. Hay una disuasión estratégica también dentro del bloque de Medio Oriente. El papel de China y Rusia es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque tal cual, cuando pasó con Venezuela, pues muchos se preguntaban cuál era la posición de Rusia y China, además de enviar alguna carta, además de publicar por Instagram y otras redes sociales que estaban en desacuerdo, pero no hubo más allá. Ahora la cosa es distinta. Venezuela queda muy lejos de China y muy lejos de Rusia. Por lo tanto, Irán, que queda a la vuelta de la esquina de ellos, que es el gran promotor del comercio entre ellos y China y Rusia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la posición de China y Rusia? Tienen formas de verse, mesas de diálogo, por supuesto, buscar la paz, apoyar la guerra, pueden sumarse al apoyo de la guerra y apoyar a Irán en contra de Israel, pero en contra de los Estados Unidos no creo. Recordemos que el mundo ya fue repartido nuevamente. Antes se lo repartió la URSS y los Estados Unidos, y tuvieron 30 años de guerra fría en los que, bueno, los que lo apoyan a usted y los que me apoyan a mí se peleaban, pero entre nosotros nunca hubo un enfrentamiento directo, y eso está pasando en la actualidad. Cuando hubo la guerra arancelaria, unos empezaron a golpearse con otros, pero China y Rusia no se tocaron. Quizás siga pasando así. China y los Estados Unidos en este momento ya pactaron la repartición del mundo. Se habla de un G2, un grupo de dos, que los dos deciden. Y en este momento, por supuesto, China tiene sus intereses, tiene sus grandes intereses, porque además de todo, en su ruta de la seda está el estrecho de Hormuz, está Irán y por supuesto está Siria, es clave para China.
Es clave por minerales también, es clave porque también quiere perpetuarse allí como potencia estratégica, quiere también tener un equilibrio. Lo mismo que busca una potencia, lo busca la otra, solo que los Estados Unidos sí es una potencia armada, sí es una potencia que va hacia adelante, mientras que China, aunque tiene cómo responder, aunque también tiene muchísima tecnología militar, incluso la inteligencia artificial para la parte militar, tiene otra concepción del mundo. Acabar el mundo en este momento sería catastrófico para todos, porque para reconstruirlo pasará muchísimo tiempo. Eso no va a ser como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, planes Marshall para Europa, y de la noche a la mañana vuelve a ser Europa nuevamente una potencia, al menos simbólica, para el mundo. Mientras estas potencias se desarrollan, otras grandes potencias observan con atención. China tiene un interés fundamental en la estabilidad energética. Es uno de los mayores importadores del petróleo del mundo. Es mayor importador de petróleo del mundo, es el mayor comprador de petróleo del mundo. Por eso cualquier conflicto que afecte las rutas energéticas del Golfo tiene impacto directo en su economía. Además, China mantiene relaciones económicas y diplomáticas con Irán. Rusia, por su parte, también mantiene vínculos estratégicos con Teherán. Para Moscú, el conflicto puede tener dos efectos. Uno, distraer la atención occidental. Claro, distraer lo que está pasando en Occidente, lo que está pasando con la Unión Europea, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa dentro de los Estados Unidos, que tiene el Senado en contra, lo que tiene detrás, ¿sí?, debajo del colchón, como dicen muchos, los archivos de Epstein, donde está también encochinado, donde también está empantanado Donald Trump y parte también de su tren ejecutivo. Entonces, ojo con esto, porque el Mossad puede tener en este momento bien apretado a Donald Trump para que vaya a la guerra, para que siga apoyando mientras ellos se frotan las manos. Recordemos que la semana pasada se estaba hablando, había una conferencia, se estaban dialogando sobre la paz en Medio Oriente, sobre que Irán incluso propuso no seguir enriqueciendo uranio, sino seguir con sus proyectos energéticos que tiene y que va a seguir teniendo, por supuesto, y antes de que eso terminara, Israel atacó. Entonces, aquí hay muchas cosas que ver, aquí hay muchas cosas que aclarar. Alterar es distraer la atención occidental, alterar los mercados energéticos globales también. Vuelvo, insisto, en un planeta devaluado, con mucha inflación, con un PIB muy bajo, las potencias quizás querían algo más. Y la guerra es el quehacer para ganar muchísimos recursos. Pongo tecnología militar desde todo punto de vista, desde cómo se visten hasta qué van a disparar y qué balas utilizar. Se pone ahí el narcotráfico también, se devalúan algunas monedas, pero otras también empiezan a crecer. Hay unos commodities que bajan, pero otros commodities que suben. Las bolsas, en el tema comercial, las bolsas cayeron el día lunes de una forma impactante, el S&P 500, el oro más bien se mantuvo, pero esta semana el oro ha ido retrocediendo, puesto que, aunque como activo refugio número 1 del mundo, en una guerra se hace costoso. ¿Por qué? Porque el valor del dólar ha subido. El dólar como tal tiene un valor distinto el día de hoy, viernes 6 de marzo, al que había el viernes pasado, que era últimos de febrero. Ya tiene un valor distinto el dólar. Estaba devaluado y esta semana se ha puesto a valer. ¿Por qué? Porque se necesita muchísimo petróleo y en este momento el petróleo está en $82. A partir de un recurso como mi moneda sube, pero sube también a partir de la confianza. Y si algo le ha dado Donald Trump en los últimos meses a Estados Unidos es confianza. Es que el estadounidense sienta que pueden volver a ser la gran potencia del mundo. Por las malas, como están acostumbrados, pero lo van a hacer. Ambas potencias buscan evitar una guerra total, pero al mismo tiempo observan cómo el equilibrio regional puede redefinirse. La economía y los mercados globales, que es uno de los puntos también que traíamos hoy. Un conflicto mayor en Medio Oriente tendría consecuencias inmediatas, especialmente en 3 áreas. La energía, el petróleo si sube, si sigue aumentando el petróleo, porque el petróleo va a escasear. Hace poco hablábamos nosotros de una sobreabundancia de producción petrolera, por eso los precios no subían de entre 58 y 62, pero un catalizador geopolítico como una guerra, pues por supuesto que hace movilizar las energías, y en este momento el petróleo número 1 del mundo, que es el principal energético mundial, el que mueve el mundo, por así decirlo, el precio ha subido. Y si sube el petróleo, pues por supuesto va a haber escasez. Y la escasez viene a partir de ¿qué? De que hay una guerra y que las grandes potencias, porque hay dentro de Medio Oriente, exceptuando Venezuela y los Estados Unidos y Canadá, están 6-7 países que están entre los primeros 10 con las mayores reservas de petróleo del mundo.
Entonces, clara, es estratégica, es fundamental que en este momento la guerra para unos continúe y para otros se detenga. ¿Se detienen para quiénes? Para aquellos que son monoproductores y que necesitan, a juro, que vender petróleo. Que se siga la guerra para ellos sería sensacional si tiene posibilidades de sacarlo, pero si no tiene posibilidades de venderlo y por supuesto de trasladarlo, pues se hace totalmente imposible que el petróleo vaya de un lado A un lado B. China, por supuesto, que es el mayor comprador de petróleo del mundo en este momento, no han llegado. Lo que ha comprado obviamente se ha estancado en un punto, pero China también ha estado evolucionando en otras tácticas, en otras estrategias energéticas, también como las energías verdes y otras más. También, siendo el mayor comprador de petróleo del mundo, pues debe tener también algo almacenado. Y si no, tiene a Rusia también, que es otro de los grandes vendedores de petróleo a China. Arabia Saudita también le vende petróleo a China, pero también pasa por el estrecho de Hormuz. Venezuela vendía petróleo a China. Canadá le vende petróleo a China. Entonces, por ahí va abasteciendo lo que va a faltar desde Medio Oriente. Es clave, es una guerra clave aquí. El precio del petróleo podría aumentar rápidamente, ya aumentó. Hay inflación global, por supuesto que sí. Hay un aumento energético, impacta transporte, industria y alimentos. Cuando aquí en España se sintió muchísimo cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, porque entendemos nosotros que desde Ucrania y Rusia, pues vienen partes, hablemos un caso, los cereales. Si eso escasea, si allá hay una guerra, pues por supuesto aquí van a costar mucho más. Ese es el ABC de la economía. Escasez es el producto. Es el producto. Si escasea el producto, pues vale muchísimo más. Que lo digamos nosotros los venezolanos, que venimos de la escasez, del desabastecimiento y por supuesto de la especulación todos los días, y más con el dólar y con todos estos precios que hay. Ahí los mercados financieros se están moviendo muy rápido, hay mucha volatilidad en algunos, hay baja volatilidad en otros. La incertidumbre geopolítica suele generar volatilidad en mercados globales, lo que le acabo de decir. Por eso cada episodio de tensión en la región es observado con enorme atención por gobiernos, empresas y bancos centrales. Los bancos centrales en este momento están allí pensando, están reimprimiendo los dólares, porque eso es lo que está dando en este momento el valor. Yo veo el espectáculo a partir de los precios del oro, de cómo acá ha retrocedido, un retroceso natural que tiene cualquier mercado del mundo, cómo ha impactado también en el criptoactivo número 1 del mundo, que es el Bitcoin, y cómo Donald Trump, por eso hablo de la confianza que se le puede dar a una moneda, se empechó, como muchos dicen, el Bitcoin y tomó las riendas de ello para decir que también tiene apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos, el proceso económico, comercial también de confianza para el Bitcoin, y eso pues va a llevar a una escalada de precios donde va a subir también el Bitcoin, que para muchos es visto como activo refugio, solo que haber comprado en 122.000, 120.000, pues es un error. Como todo producto tiene oferta y tiene demanda, tienen que estar en ello. Los que saben comprar Bitcoin venden muy caro y compran muy barato. Los bancos centrales son parte también de esto. La gran pregunta ahora, para ir concluyendo el programa, es si el conflicto seguirá escalando o si las potencias optarán por mecanismos de contención. La historia de Medio Oriente demuestra que muchas veces las tensiones alcanzan niveles muy altos sin llegar a una guerra total. Pero la guerra total, recordemos que ya existe una guerra, hay una cyber war, hay una guerra comercial por los aranceles y en este momento una guerra estratégica, es decir, las potencias ¿dónde se ubican? Comprando territorios, invirtiendo dentro de las naciones, dentro de los países, para luego ir tomando todo lo que está allí, ¿sí? Todo lo que son los recursos, el agua, el subsuelo, todo lo que está. A partir de ahí, las potencias lo quieren, porque mientras más, pues más poder. Pero también demuestra que errores de cálculo pueden cambiar la situación rápidamente. Por eso el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán no es solo un asunto regional, es una pieza central del tablero geopolítico mundial. Y lo que ocurre en esta región podría tener repercusiones que se extiendan mucho más allá de Medio Oriente. Ahí es clave. Pasó en la Primera, pasó en la Segunda Guerra Mundial, las dos guerras en el siglo XX, por supuesto. Anteriormente a eso han existido guerras más fuertes que esas dos, pero obviamente la historiografía las ha envuelto dándole esos títulos. De desatarse una tercera guerra mundial de modo tradicional, con tanques, balas, tecnología militar, muertos, que es lo que va a abundar
en este momento, pues por supuesto, se traba el juego geopolítico. Se traba muchísimo para las grandes potencias. Y en este momento es cuando los Estados Unidos y China están pulsando. Pulsean los dos prácticamente para conseguir quién asentarse en el mundo. ¿Quién se va a acentuar en el mundo a partir del comercio, a partir de la energía y a partir de la estrategia geopolítica? Cerrar un canal, pues por supuesto, que evita el flujo para uno, pero retrocede la economía para otros. Irán lo hace, cierra el estrecho de Hormuz, por donde sale, ya se los dije en número, muchísima cantidad de petróleo, muchísima cantidad de gas y por supuesto otro tipo de comercio, pero también cercena a China, que es el que compra la mayor parte de eso. No solamente le compra a Irán, le compra a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, que es una gran potencia también en gas. Todo eso se está llevando en este momento, es una guerra grande. ¿Será una guerra larga? Eso lo veremos con el tiempo. De ser una guerra larga, ¿cómo se impondrán las potencias? ¿Cuáles serán los 2 o 3 o 4 ejes de conflicto? ¿Qué pasará entre las regiones que tienen peleas, ¿sí? Que tienen peleas incluso hasta fronterizas? ¿Podrán tomarse a partir de allí? ¿Qué pasará con Corea del Norte, que desde hace tiempo también tiene parte de su estrategia científica en la parte militar, misilística también? Son muchísimas preguntas y a esto tenemos que estar atentos todos los días. De perpetuarse en el poder, Netanyahu, que ha salido ya 2 veces huyendo de Israel, primero a Berlín y luego a Turquía. ¿Qué pasará allí? ¿Qué pasará con ese enroque? ¿Qué pasará con ese juego? ¿Qué será lo más fácil para el mundo en este momento? Si acabar con la revolución islámica de Irán y colocar un títere a gobernar allí que diga sí al sionismo que se está armando o que se ha armado en los últimos 60 años, 70 años en Medio Oriente para hacer un solo bloque en conjunto, o de poner a Israel a partir del suicidio, a partir de bomba, a partir de la guerra, para, ser Irán el gran ganador y por supuesto de allí proponerse como la gran potencia de Medio Oriente hacia afuera, teniendo ya alianzas con China, con Rusia, con Turquía, con medio mundo potente, medio mundo de potencia. Entonces, esto es claro. Estamos advirtiendo desde hace rato que esto pudo haberse detenido si en el 2018 Donald Trump no se levanta de la mesa, si los acuerdos nucleares hubiesen llegado a tiempo. Hubiesen llegado a tiempo si Netanyahu y Israel no hubiesen disparado primero. Dispararon primero y averiguaron después. Pasó así, ¿no? Entonces, ojo con esto, ojo con lo que se está planteando, ojo con Venezuela, lo que viene al futuro en Venezuela, porque también se puede empantanar con un largo tiempo con esta gente que está gobernando en la actualidad, que se presenta en sí como la mejor opción para Estados Unidos, teniendo en cuenta, y lo hemos repetido, que dentro de la oposición venezolana para encontrar a algunos es casi imposible. A algunos que hablan el mismo idioma en este momento es casi imposible en Venezuela. Y unida a la oposición luego de lo que pasó en el 2015 y todo lo que ha pasado después del 2015, pues da como miedo también. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué otros actores deberíamos, porque todos los ciudadanos venezolanos debemos convocarnos para ello, deberíamos involucrarnos en el tema venezolano? Bueno, me despido, que la pase muy bien, espero que le agrade este programa y vamos todos los días proponiendo cosas para los temas geopolíticos. Así me despido, hasta luego, bye bye.